El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba. Y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. La esposa del diablo. Hace algunos años, mucho antes que el cojo estableciera los primeros tranvías de mulas, en una de las calles de esta ciudad que ya tindaban con el campo, habitaba una piadosa y noble señora llamada Inés, doña Inés del Basto. Muy dada a las prácticas religiosas, pasaba los días entre la misa y el rosario, socorriendo con mano generosa a cuantos pordioseros acudían a ella en demanda de socorro. Así fue como acogió maternalmente y sin más averiguaciones, dio de comer y atavió de ropas limpias a un desalineado y feo negrito que una madrugada, al salir de sus ordinarias devociones, encontró dormido y pereciendo al parecer de hambre y de frío junto a la puerta de su casa. Días después, el intruso era el encanto y la diversión de la bondadosa dama, que no dejaba de celebrar sus bromas y travesuras. La facilidad con que aprendía lo que se le enseñaba y la rapidez realmente asombrosa con que desempeñaba todos sus encargos y mandados. Solo que la buena señora no se daba cuenta de que su excelente criado jamás abría el libro de texto en la primera página donde estaba la imagen de Cristo, ni tuvo nunca tiempo para llevarle a la iglesia su cojincillo de arrodillarse.
y estaba siempre ocupado en un lejano u urgente menester a la hora de rezar las oraciones de la mañana y de la noche, cuando por azar se hallaba presente al iniciar un rosario. En los calurosos mediodías jamás faltaba un chivo atrabancado entre los palos del corral que balaba angustiosamente, o un cerdo que chillaba al estrangularse con la cuerda, o algún incidente inesperado que hiciera volar al negrito del amplio corredor tan pronto como se pronunciaba el ritual Ave María Purísima. Tampoco había dado importancia la sencilla señora a la marcada repugnancia que desde un principio demostró su sirviente a dejarse expulgar por el tendero, que también hacía la labor de peluquero. Los espesos cabellos que le cubrían la voluminosa cabeza, además de otras cosas, como la de no mudarse la ropa sino en sitios apartados y bien ocultos, que hubiesen intrigado la curiosidad de otra persona menos confiada y más perspicaz que doña Inés. Pero los muchachos del agua y demás granujas del vecindario sí se habían fijado en alguna de estas circunstancias, y en otras todavía más sospechosas. Cuando el negrito se bañaba, asomaban por entre la mojada cabellera las puntas de dos pequeños cuernos, curvos y puntiagudos como los que les pintan al espíritu malo en las estampas del diablito. Además, al jugar con él, uno de sus compañeros había creído sentir algo como un rabo delgado y flexible bajo la tela de la parte trasera de sus pantalones. Tales rumores, creciendo de continuo, rodearon al negrito de doña Inés del vasto de una atmósfera de desconfianza y de temor, que al fin llegó a turbar la apacible tranquilidad de la dueña del extraño criado, quien, tras cruzar 1000 palabras y opiniones con los vecinos y después de consultar con su confesor, resolvió hacer pasar a su sirviente para una prueba decisiva. Y una mañana, mientras el sospechoso se encontraba haciendo las compras, doña Inés introdujo sigilosamente en su morada a un sacerdote que, vasija en mano, descargó una abundante lluvia de agua bendita y palabras de exorcismo sobre el descuidado negrito, apenas penetró éste por la puerta del servicio. Entonces sucedió algo espeluznante. Al contacto del agua santificada, el negrito lanzó un pavoroso bramido que debió de repercutir hasta en lo más hondo del infierno, e incendiándose como un carbón echó a correr calle abajo, despidiendo chispas, alaridos y vapores pestilentes, y fue a sumergirse en las aguas de la laguna, que chillaron como si en ellas hubiese caído una gigantesca brasa. El negrito de doña Inés no era otro que el pecado en persona, Satanás hecho carne bajo el disfraz de un muchacho abandonado, con el fin tal vez de turbar la vida de piedad y buenas obras de la señora del Basto. Frustrado su propósito, no consiguió otra cosa que dar su nombre a la calle por donde huyó hacia el lago, la calle del Diablo. La dulce señora, sin más encomienda que tratar de apaciguar la sorpresa que inundaba su lastimada fe, llevó al cura a su casa para hacer todo tipo de reparaciones en las esquinas y pasillos de la casa, donde el engendro había puesto su pecadora mano encima. Pero la cosa menos esperada y retorcida sucedió al concluir el 9º día después del molesto y penoso incidente. La casa, que antes era de un refulgente y apacible brillo, se tornó oscura y tenebrosa. La señora ya no iba a misa, ya no rezaba el rosario, ya no daba la cara a sus sorprendidas y angustiadas vecinas. «Estoy indispuesta, vuelvan otro día», eran las únicas palabras que lograban recibir de la transformada doña Inés. Al mismo tiempo, la calle del Diablo se volvió intransitable para los humildes parroquianos vecinos del pueblo. Una oscuridad temible y un frío y tenebroso halo de maldad emanaba de la calle que, a manera de tributo maldito, llevaba ahora el nombre del enemigo. Uno a uno los vecinos fueron abandonando el antes pacífico pueblo, amén de sendas y tétricas experiencias ocurridas en la mentada calle del Diablo, en donde más de en una ocasión fue vista doña Inés en compañía de un pequeño ser cornudo en acciones poco pudorosas para los ojos de Dios, pero abrigadas y festejadas por el ajeno. Doña Inés se convirtió en una fiel súbdita del malo, en esposa del diablo.
La niña de las iglesias. Esta era una noche un poco más fría, más oscura. Cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni alma ni gente. Al pasar frente al cementerio de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada, pero se siguió porque ya estaba muy cansado y era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, reflexionó y pensó en su sobrina de apenas 17 años, que lamentablemente había sido abusada y le habían quitado la vida 3 años atrás. Se dijo: pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta, a no ser qué miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical. Inspiraba pureza, era de piel muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro. El taxista acongojado le preguntó en dónde la dejaba, y ella le dijo que quería que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio. El taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. La chica se interrumpió para señalar. ¿Y podría hacerme un último favor? Vaya a la calle Jazmines 245. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Por favor. Y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa, se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de este repentino mal. Duró así casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi. Recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso que lo cimbró de pies a cabeza. Aunque no comprendía nada, pensó: qué raro fue todo. Seguro se fue de su casa o tiene problemas. Pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le dio la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de aclarar la verdad detrás de este misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Tocó. Era una casa grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con ojos tristes. El taxista le dijo: disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, precisamente el de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. ¿Es ella mi Alicia?, le preguntó el hombre. Sí, ella, con ese mismo vestido. No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta.
Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido es su favorito. Hija, perdón. Debí hacerte una misa. Debí haberme acordado de ti. Debí. El hombre lloró como un niño. Lloró y lloró. El taxista estaba pálido, pasmado de la impresión. Había convivido con una muerta. Eso lo explicaba todo. Volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia: Señor, yo la vi. Hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba mucho y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió mucho. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista, le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre.